Hola, en esta clase vamos a seguir la implementación de MakeMore, pero vamos a repasar lo que vimos en el módulo anterior. En el módulo anterior habíamos visto un modelo de generación de texto basado en el de Bengio y Ducharme y Vicent y Jobin. Este modelo lo habíamos implementado a nivel de caracteres, no a nivel de palabras como el modelo original. Y bueno, nos habíamos salteado algunas partes de acá, pero básicamente era un modelo ya con varias capas para generar texto a nivel de caracteres. Los modelos que vienen a continuación son un poco más complejos, pero la idea básicamente es la misma. Sí, son todos modelos autorregresivos porque predicen el carácter siguiente basándose en un conjunto de caracteres anteriores, ¿sí? De acá hasta Transformers vamos a ir viendo este tipo de modelos. La idea es que avancemos a modelos un poco más complejos, del estilo de las redes neuronales recursivas o recurrentes, Recurrent Neural Networks. Y hoy vamos a ver en particular ResNet, que no es recurrente, pero es que es la primera red neuronal profunda que vamos a ver. Y vamos a ver por qué es profunda y a qué viene esto de que sea Deep Neural Network. Otros ejemplos de esta y que vamos a ver en el futuro es una que se llama WaveNet. Y bueno, eventualmente vamos a llegar a Transformers, pero para ver eso necesitamos poder entender qué pasa cuando tratamos de entrenar redes neuronales profundas. Vamos a ver por qué falla el mecanismo de backpropagation y bueno, cómo se puede hacer para solucionar. ¿Sí? La idea de la clase de hoy va a ser ver un poquito optimizar el código con el que con el que terminamos el módulo anterior, mejorarlo un poquito para aprovechar más las funcionalidades de backpropagation y empezar a agrandarlo hasta que veamos que falle. Y cuando falle, vamos a tratar de ver cómo solucionar estas fallas, ¿sí? En particular, vamos a ver que hay un problema que en realidad son dos problemas que tienen el mismo origen, que es el desvanecimiento o la explosión de gradientes, que impiden que podamos entrenar redes neuronales muy profundas. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Vamos a PyTorchificar el código de una forma. Vamos a escribir el mismo modelo, pero tratando de empezar a usar un poco el paradigma para hacer modelos de Torch, agregando capas. Es muy parecido al de Keras también. Vamos a eso, a tratar de entender por qué no es posible entrenar redes neuronales muy grandes, muy profundas. Ahí vamos a ver qué es Batch Normalization o normalización por lotes. Esta es una técnica que permite, en principio, solucionar el problema del desvanecimiento o la explosión de gradientes de una forma. Fue la primera aproximación a solucionar esto, ¿sí? Pero bueno, es históricamente muy importante y fue bueno, un hito, porque permitió eso, poder entrenar redes con cientos de capas de profundidad que antes de esto no era posible. Les voy a mostrar cómo es la implementación de ResNet. No vamos a implementarla, pero vamos a ver qué es y bueno, cómo esto tiene que ver con Batch Normalization y cómo fue posible eso, crear y entrenar ResNet solamente porque hay una forma de solucionar el problema de la explosión y el desvanecimiento de los gradientes. Síganme los buenos y codeen conmigo. Lo primero que tenemos es el código inicial donde terminamos el módulo anterior. Básicamente los imports, las funciones para crear y leer el dataset. Nuestras declaraciones para declarar el charset y las funciones para convertir de charset a entero y de entero a charset para poder dárselo para poder alimentar una red neuronal con esto. Y lo que yo tengo acá es el modelo como una clase de Python donde el modelo es muy parecido a lo que teníamos antes. La declaración simplemente tiene el embedding y dos capas. Tiene una primera capa que codifica el embedding y la otra que hace la salida, es la salida del softmax, ¿no? Esta es la capa de salida. Lo que falta acá, que no se ve en la declaración de las capas, es la función de activación, que entre la capa 1, el W1 y B1 y el W2 y B2 hay una capa de tangente hiperbólica que va a ser la función de no linearidad de este modelo, ¿sí?
Entonces lo que tengo acá es muy parecido a lo que teníamos antes, solamente agregué algunas variables para que podamos hacer introspección del modelo y veamos qué tiene adentro, ¿sí? En particular, emb va a ser la capa de embedding, la embcat va a ser el embedding concatenado, es decir, si estamos mirando tres caracteres, vamos a tener tres embeddings para los tres caracteres, y lo que vamos a hacer es concatenarlos uno detrás del otro, ¿sí? Y eso va a ser embcat. Además vamos a tener una variable que va a representar la preactivación, o sea, la salida de la capa lineal, solamente la multiplicación de mcat por w1 más el b1. Además vamos a tener la variable esta que va a representar la activación, o sea, la salida de la tangente hiperbólica, una vez que le mandamos los embedding concatenados. Y por último, los logits, que van a ser la salida de la capa de activación por W2 más B2. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que retorna al modelo. Además hay algunas variables, funciones declaradas acá. Por ejemplo, esta que me permite poner todos los gradientes como require grad para poder hacer el entrenamiento. Y además una función que me permite hacer sampling del modelo, ¿sí? Tenemos además la función para calcular la función de pérdida, que hemos dicho que usábamos cross entropy, que en realidad era agarrar los logits, exponenciarlos y normalizarlos, y con eso teníamos un arreglo de probabilidades de los logits, a partir de los logits, ¿sí? Además tengo una función y un pedacito de código que generaba el dataset de entrenamiento de training y de testing, perdón, training, validation y testing, ¿sí? Training tenía el 80% de nuestros datos, validation el 10% y testing el otro 10%, ¿sí? El context size era 3 y bueno, a partir de esto generábamos el modelo. El modelo es un modelo que tiene un embedding ahora de 10 dimensiones. Quiere decir que la capa de esta variable al final va a tener 10 por 3 de largo, es decir, 1 por 30. Va a ser un array de 1 por 30. Y además va a tener 256 neuronas en la capa hidden. El modelo se inicializa así y la cantidad de parámetros del modelo es algo así como 18.616 parámetros. Estos son los parámetros, los pesos que pueden aprender algo, ¿sí? Casi por último tenemos el bucle de entrenamiento, donde definimos el tamaño del lote en 32. Acuérdense que usamos lotes para no mandar los ejemplos de A1 y además para no mandar el conjunto de entrenamiento entero, ¿sí? Esto era posible solamente porque podíamos multiplicar matrices para solucionar el input por W. Como el input por W tiene dimensiones que permiten multiplicar estas dos matrices, no importa cuántos inputs yo tenga, siempre tienen la misma dimensión, entonces los puedo multiplicar por W. Entonces puedo mandar uno, pero por eficiencia, para mejorar la posibilidad de entrenamiento, puedo mandar un batch de 32 o puedo mandar todo el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Yo dejé esto corriendo por 200.000 ciclos, 200.000 pasos, 200.000 épocas, son todos sinónimos. Pasos y épocas son dos cosas distintas. Después vamos a ver la diferencia. 200.000 pasos, y lo que hago es guardarme en una lista la pérdida de cada uno de los pasos, ¿sí? Esto para poder graficarlo después. Y bueno, los pasos de la función de entrenamiento del bucle de entrenamiento eran siempre los mismos, ¿no? Primero la forward pass y obtengo los logits. Después calculo la función de pérdida. Después pongo en cero los gradientes del modelo. Hago una pasada de backpropagation y después actualizo los pesos en la dirección contraria al gradiente. Lo que estoy haciendo acá es, en esta partecita, es cambiarle el learning rate después de los 100.000 pasos. Si el i es más grande que 100.000, el learning rate se hace un poquito más chico. Eso es porque durante los primeros 100.000 pasos voy a entrenar con un learning rate de 0,1 y después asumo que el modelo está suficientemente ajustado como para reducir el learning rate y hacer un entrenamiento con un paso de update un poco más chiquito, ¿sí? Bueno, y además si el i es múltiplo de 10.000, entonces imprimo el loss, el último loss que calculé, ¿sí? El loss que calculé, ojo, es sobre el último batch. Con lo cual esto puede oscilar porque además el tamaño del batch es chico. Con lo cual el promedio de
de la función de pérdida sobre el batch va a depender de eso, de qué tan representativo del dataset completo, del dataset de training completo sea. Como el batch es muy chiquito, asumo que no es muy representativo y que hay cierta variabilidad. Va a haber algunos ejemplos con números más grandes, otros ejemplos con números más chicos. Con lo cual no podemos estar muy seguros de que, bueno, esta va a ser la función de pérdida. Pero bueno, este loss que calculo sobre el batch me ayuda más o menos a ir en la dirección del gradiente. Si bien no exactamente con suficiente precisión como para que el modelo aprenda. Por eso al final lo que hago es calcular la función de pérdida silla contra todo el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Y además calculo la función de pérdida contra el conjunto de validación, no el de training, de validation. Y lo que obtengo con este modelo es más o menos una pérdida de 2.4, 2.43 para el conjunto de entrenamiento y una pérdida de 2.44 contra el validation, ¿sí? Esto con dos decimales podemos tener cierta certeza de que esto está bien. Más allá de los dos decimales, esto puede variar por la randomness, tipo la aleatoriedad del conjunto de entrenamiento y del proceso mismo de entrenamiento. Lo que hice acá fue plotear los loss que me fui guardando. Estos loss de vuelta son los loss del batch. O sea, el loss que yo calculo sobre el batch de entrenamiento. Y lo que terminamos viendo acá es que aparece este gráfico que tiene forma de... como si fuera de palo de hockey, ¿no? Palo de golf, palo de algo, ¿sí? Tiene una parte donde al principio, durante los primeros, acá en el eje X está el paso de entrenamiento, el I, y acá el loss que yo calculo para ese paso. Y lo primero que podemos ver acá es que el loss al principio es muy grande. El loss al principio debería ser, podemos calcularlo juntos, pero debería ser aquel que asume que todos los caracteres son igual de probables. Y si todos los caracteres son igual de probables, lo que vamos a tener es eso, un loss bastante más chico. Ahora lo calculamos. Lo otro que tengo acá es una sample del modelo que me permite samplear. Y bueno, estos son nombres de posibles ciudades que no existen en el conjunto de entrenamiento, pero que pueden parecer nombres de ciudad. Por ejemplo, Hanat o Gelidorf o Balanpou o no sé dónde estaría esta ciudad. Vamos a ver cómo es esto de que el loss al principio es muy grande, ¿no? Uno podría decir que, bueno, que en principio el modelo debería estar inicializado en un modelo que asume que todos los caracteres son igual de probables. Si todos los caracteres son igual de probables y yo tengo un char set de 40, lo que va a pasar es que la probabilidad de cada uno de esos caracteres va a ser 1 sobre 40, ¿no? Es decir, 0.025. El loss de esto es aplicar a esto el logaritmo, creo que puedo usar npload, ¿sí? Y después hacerle el menos. Esto es el negative log likelihood de una distribución uniforme ahora o de un modelo que en principio asume que todos los caracteres son igualmente probables. Y dice que el loss de eso es 368, con lo cual si nuestro modelo dice que para algunos casos, sobre todo al principio del entrenamiento, la función de pérdida da algo así como 35, quiere decir que está asumiendo que hay algunos caracteres que son más probables que otros. Y no solo eso, sino que además está equivocado, que no son justamente esos los caracteres que son más probables dado el conjunto de entrenamiento. ¿Cómo podemos ver eso? Eso lo podemos ver escribiendo un cachito de código que explique esto, ¿no? Yo voy a poner esto en pantalla completa, así estamos mejor. Entonces, este cachito de código lo que hace es definir un arreglo de ceros, de 4 elementos, y calcularle el softmax y después, es decir, transformar
estos logits estos logits artificiales, 4 logits artificiales en probabilidades. Lo que va a hacer esto es asignarle un cuarto de probabilidad a cada uno, pues son 4. Y calcular la función de pérdida asumiendo que en realidad el carácter más probable es este de acá, de la posición 2. Y bueno, resulta que si todos son igual de probables, en ese caso yo voy a tener que tengo menos un cuarto, es la probabilidad de cada carácter. Y si yo hago nplog de esto y le calculo el negativo, esto es 1,38 y bueno, es exactamente este número de acá, ¿no? O muy parecido. El tema es que bueno, que lo que está pasando evidentemente es que el modelo está asignando probabilidades más altas, es decir, logits más grandes, log cuentas más grandes a los caracteres que no son el más probable. Es decir, que está pasando algo así, ¿no? Donde claramente ahora la probabilidad de 2 es mucho más chica, ¿no? La probabilidad de este valor, que yo sé que es el más probable porque estoy pidiéndole acá que sea el más probable. Bueno, evidentemente el modelo le asigna una probabilidad que no tiene nada que ver. Está muy confiado el modelo, podemos decir, está muy confiado el modelo de una respuesta que no es la correcta, ¿sí? Está confianzudamente equivocado. Lo que queremos que pase en realidad es que podemos dejar el 3 este acá y podemos poner acá un 10, ¿no? Que esto sea lo que queremos. O sea, que el modelo le asigne, sobre todo durante la inicialización, una probabilidad alta a el carácter que corresponde. El tema es que esto no se puede hacer sin hacer justamente el entrenamiento, salvo contando todos los tokens, ¿no? O sea, tenemos que volver a la matriz de probabilidades, a la matriz de cuentas, pero ahora para un tensor, donde tenemos 3 caracteres anteriores, ¿no? Un tensor tiene que ser un tensor de 4 dimensiones. 3 índices para saber cuáles son los 3 caracteres anteriores y cuál es la cuarta cuenta, ¿no? Entonces lo mejor que podemos aspirar durante el entrenamiento es a que, bueno, las probabilidades que asigna el modelo a los logits, lo mejor que podemos aspirar es a que los logits sean todos más o menos parecidos. Que no haya algunos ni muy muy grandes ni muy muy chicos. Cosa de que, bueno, que la probabilidad para todos sea más o menos uniforme. Espero que eso se entienda. Lo que podemos ver acá es una cosa parecida, pero ahora usando un rand, que es como le asignamos ahora. Esta es la forma en la cual estamos al final inicializando los logits, porque estamos inicializando los pesos de una forma que esto sea random normal 0,1. Y bueno, dependiendo de cómo se inicializa el modelo puede estar devolviendo una pérdida que es menor en principio a la esperada cuando todos los caracteres son igualmente probables. Por accidente le está pegando y dice, bueno, esto es en realidad lo más probable. Fíjense que acá incluso es lo más probable. O puede pasar que no, que diga que, bueno, en realidad esto justamente no es lo más probable. El tema es cómo hacemos para inicializar de una forma aleatoria esto de que los logits terminen teniendo todos más o menos la misma cantidad de cuentas para todos los caracteres. Y bueno, si analizamos un poco cómo es el modelo, permítanme copiarme acá la inicialización la definición de nuestro model. Acá. En la declaración de la clase model, lo que termina haciendo que los logits sean todos más o menos parecidos es esta cuenta, ¿no? Yo lo que tengo que tratar es que todos sean, sí, más o menos parecidos y en realidad que sean todos lo más cercanos a 0 posible. Porque pasa otra cosa todavía. Fíjense que si estos son números parecidos a 0, porque la distribución que estamos usando acá es normal 0, 1. O sea, no va a haber números mucho más grandes que 3 o mucho más chicos que menos 3. Pero bueno, puede pasar que acá hay un menos 2, por ejemplo. Ahora, si estos números son muy grandes, por ejemplo,
tenemos 10 acá, lo que va a terminar pasando es que la diferencia entre, bueno, acá justo le asignó una probabilidad súper grande al 2, que era el que queríamos. Pero esto puede pasar al revés, ¿sí? Y cuanto más grande sea esto, peor puede ser el resultado de la función de pérdida, ¿sí? Fíjense que ahora estoy en 78 y esto es exponencial, con lo cual, si esto es grande, incluso puedo, incluso puedo terminar en problemas como esto, ¿no? Donde la probabilidad del carácter que quiero es 0, con lo cual el negative loss es infinito. Entonces, no solo queremos que los logits sean muy parecidos entre ellos, sino que además queremos que sean todos más o menos cercanos a 0, ¿sí? Entonces, como en nuestro modelo nosotros estamos sumándole acá un B2 al principio, bien podríamos querer que este B2 al principio, durante la inicialización, sea 0. Y bueno, eso lo logramos acá multiplicando esto por 0, ¿sí? Es decir, cambiamos ahora cómo se inicializa el modelo diciendo que en realidad la distribución es normal, pero de hecho si multiplicamos por 0 esto va a ser exactamente 0. Lo que podemos hacer es multiplicarlo por un número muy chiquito. Es decir, que acá durante la inicialización, en el primer llamado a la función call, le sumemos a los pesos, a la multiplicación de las activation por los pesos, lo menos posible, ¿sí? Y bueno, si queremos además que esto sea de vuelta lo más cercano a 0 posible, lo que podemos hacer también es de vuelta modificar el W para que sea una fracción de los activations. Es decir, podemos multiplicar acá por 0,1 o por 0,2 o por 0,01. 0,01 es muy chiquito. Por 0,1 probablemente esté bien. Entonces los números ahora no van a ir entre más 4 y menos 4, como en la distribución normal, sino que van a ir entre menos 0,4 y 0,4. ¿Sí? Multiplicamos todo por un décimo. Con lo cual ya las diferencias entre lo que sea que multipliquemos acá, que a propósito esto es el resultado de la tangente hiperbólica. Acuérdense que esto no puede ser más grande que 1 o más chico que menos 1. Va a estar todo ahí entre casi 0. Va a ser no 0, o probablemente haya algunos que sí sean 0, pero no 0. Y va a tener una distribución normal. Podrían usar una uniforme, de hecho creo que Torch usa una distribución uniforme. Pero eso no va a hacer los números dentro de los logits en el resultado de la función call. Van a terminar durante la inicialización, porque después el W y el B se modifican durante el entrenamiento, pero durante la inicialización lo que va a pasar es que los números de los logits van a ser todos muy parecidos entre ellos y van a ser más o menos cercanos a 0. Si ahora corremos el modelo, y permítanme copiarme el código para inicializar el mismo modelo, y además para... ¿corrí esto? Sí, lo corrí. Lo voy a correr de vuelta. Corro. Inicializo el modelo y ahora voy a correr de vuelta el ciclo de entrenamiento. Y lo que vamos a ver es qué pasa eso con el ciclo de entrenamiento. ¿Qué pasa con el ciclo de entrenamiento? Fíjense que ahora el primer resultado del primer ciclo de entrenamiento ya no es 30 y pico como antes. De hecho, acá teníamos 35 en la primera época de entrenamiento. Y lo que vamos a tener ahora es que durante la primera época de entrenamiento tengo 4,7. Esto todavía es grande. Es más grande que el 3,6 que habíamos calculado. Fíjense que habíamos calculado esto que era 3,6. 3,68, 3,67. Perdón, 3,68, 3,7. Esta pérdida es 4,7, es casi un punto más por arriba. Pero está bastante mejor, no es 30 y pico. ¿Sí? Claro, el problema ahora es otro, es cómo inicializamos el W1 y el B1. Quiero dejar que esto termine y mostrarles cómo es el plot ahora de este mismo plot. Esto terminó
Y ahora lo que voy a hacer es hacer acá el plot. Fíjense que antes teníamos 2,43 y 2,44, ahora tenemos 2,32, 3 casi, y 2,34. ¿Y eso por qué? Y porque durante los primeros pasos del entrenamiento, en el caso anterior el modelo estaba tratando de acomodar los logits a cosas que tuvieran más sentido, ¿no? A que se parezcan más a la probabilidad de los logits de verdad, ¿no? Mientras que acá, al estar inicializada distinta a la red, hay más pasos, como los logits ya se parecen a lo que deberían ser, ya deberían ser más o menos uniformes, y como se parecen a una distribución más o menos uniforme, lo que termina pasando es que uso más ciclos del entrenamiento para hacer posta de entrenamiento, con lo cual este modelo aprovecha mejor el bucle y por ende termina en un lugar un poco mejor que en el caso anterior, ¿sí? Es decir, solamente inicializando mejor la red, yo puedo aprovechar mejor el entrenamiento. Como les decía, este no es la solución a un montón de problemas. Ustedes pueden probar esto para varios casos. De hecho, se van a dar cuenta incluso en pocos ejemplos cómo cambia esto. Fíjense que si yo uso un batch más grande, ahora el batch es más representativo del promedio de la distribución de los caracteres. Este no es el único solución para entrenar mejor la red. Ahora vamos a ver que hay otros problemas. Pero lo que pueden hacer es un poco jugar con algunos parámetros ya de este ejemplo sencillo. Lo que pueden hacer es reducir un poco la cantidad de steps y aumentar el tamaño del batch. Esto lo que me permite hacer es, de alguna manera, calcular la función de pérdida de manera más representativa. Como el tamaño del batch es más grande, ahora hay más ejemplos en el batch. Con lo cual, si yo calculo la función de pérdida del modelo respecto de ese batch más grande, ahora tengo menos dispersión en cuanto a la pérdida. Fíjense que, bueno, para correr esto tienen que instanciar el modelo de vuelta. Y después de 50.000 épocas, lo que van a hacer es, perdón, 50.000 pasos, no épocas, 50.000 pasos. Esto les va a mostrar un hockey stick un poquito más chato, ¿sí? Todavía el modelo está arrancando en una función de pérdida que es todavía medio grande, ¿sí? 4.6 es todavía grande. Todavía tienen el palo de hockey acá. Quiere decir que durante las primeras etapas del entrenamiento, el modelo no está entrenando, sino está acomodando los logits para que se parezcan a una distribución más o menos uniforme. Podríamos tratar de poner 0 en el bias, ¿sí? Si ponemos 0 en el bias y algún número un poco más chico, por ejemplo, incluso podría ser 0,1. Vamos a probar de vuelta y bueno, nada, les sugiero que agarren y hagan algunas pruebas. Fíjense que ahora al inicializar en 0,01, esto ya está bastante más cerca de los logits que queríamos, ¿sí? Esta inicialización de hecho me gusta más. No pondría 0 acá, sí en el bias, pero no en la matriz de pesos W, porque la matriz de pesos W multiplica a las activaciones, y si multiplico por 0 borro todas las activaciones, ¿sí? Entonces sí multiplicar por un número muy chiquito, no por 0. Sumar 0 en principio no hay problema. Tampoco me gusta, tampoco estoy cómodo sumando 0 siempre. Entonces podríamos sumar un número chiquito. Y de vuelta, la matriz W, no 0, pero un número chiquito también. Si ahora dibujo el plot, esto arranca en un lugar bastante mejor, ¿sí? Fíjense que cuanto más grande es el batch size, esto también cada paso tarda más en correr, ¿sí? Porque ahora el batch es más grande. Pero en principio, cada vez que calcule la función de pérdida, va a ser más cercana a... Ojo que acá yo no inicialicé el modelo de vuelta. Creo que tengo que inicializar el modelo. Vamos a hacer así y así. Ahora sí. Con el batch de 512, la pérdida ahora es muy parecida a la que hemos calculado, a la mejor teórica, ¿no? A la mejor pérdida teórica. Pero bueno, esto hace que también la dispersión de la función de pérdida sea más chica.
Y eso es algo que tienen que calibrar ustedes, va a depender del problema que estén tratando, ¿sí? A veces necesitan un batch un poco más grande, a veces un batch un poco más chico. Calcular cuál es el tamaño del batch óptimo, a veces depende de cuánta memoria tengo en la placa de video. Entonces es medio un arte, es magia negra. Es un arte oscuro, pero estoy seguro de que van a poder descularlo. Hay mucho material también para leer acerca de eso, de cómo calcular cuál es el tamaño de batch óptimo. Y de vuelta, eso a veces depende de cuál es el tamaño de la placa de video. Bueno, vamos a ver, esto es lo mejor que van a lograr. Fíjense que todavía tienen un palo de hockey acá. Y este palo de hockey no viene por la inicialización de W2 y B2, sino por la inicialización de W2, perdón, W1 y B1. Tiene que ver con esto de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos para inicializar eso un poquito mejor. Vamos a ver ahora qué pasa con esta variable, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es volver a un batch de 32. Voy a reinicializar el modelo. Y lo que voy a hacer es, acá de alguna manera, empezar a tratar de visualizar qué pasa con la variable que representa la capa de activación, la salida de la capa de activación. Fíjense que el hockey stick acá desaparece porque, bueno, ahora el tamaño del batch es demasiado grande, como es más grande que la pérdida máxima del modelo. Pero bueno, esto es un artefacto del tamaño del batch, ¿sí? A ver. Eso, una vez que tenemos esto así, permítanme copiarme esto. Permítanme copiarme eso y permítanme copiarme esto. Lo que yo voy a hacer ahora es parar el entrenamiento después del primer ciclo para ver qué pasa con las activaciones de nuestra red neuronal inmediatamente después del primer forward pass y backward pass, ¿sí? Esto va a ser forward, un backward y listo. Fíjense que el loss es bastante parecido al teórico que calculamos, eso está bien. Lo que a mí me interesa ahora es ver qué pasa con model act. Esta variable representa la salida de la capa de activación, es decir, inmediatamente después de la tangente hiperbólica. Acuérdense que la tangente hiperbólica tiene una forma de S, si quieren podemos plotearla acá, pueden hacer plot de torch.arrange, vamos a incluso definir acá torch.arrange desde menos 5 hasta 5, avanzando de 0 a 1. Esto se lo vamos a asignar a A. Y lo que vamos a hacer acá es plotear A y torch.tanH de A. Y esto lo que les hace es graficar esto, la función de activación para todos los valores posibles de A entre eso, menos 5 y 5. Fíjense que para valores más grandes que 5, esto vale siempre 1, incluso si lo quieren calcular así. Para valores más grandes que 5 vale casi 1 y para valores menores que menos 5 vale casi 1. Y el tema de acá es que inmediatamente cuando uno ve los números que hay acá, hay muchos que son muy cercanos a menos 1 y hay muchos que son muy cercanos a 1. De hecho, incluso hay unos y menos 1, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué esto es un problema. Pero bueno, una forma de visualizar esto es plotear el histograma, hacer plot.hist para poder hacer el histograma de esto. Yo en realidad necesito una lista de valores. Lo que vamos a hacer es hacer view de menos 1. Esto me lo devuelve como una lista, ¿sí? De hecho yo no necesito un tensor, necesito una lista. Entonces lo que hago es decirle toList. Y esto me devuelve una lista ahora de números, una lista de Python. Uy, qué larga la salida. Perdón por esto, ¿no?
Pero bueno, ahora que yo tengo la lista, lo que puedo hacer es plot.ist de esto. Lo que le voy a decir acá es que quiero 50 bines. En cuántas divisiones quiero esto. Y lo que me va a dar es este plot muy bonito. De hecho, podemos sacarle acá el punto y coma para que solo me muestre el plot. Donde, claro, esto me muestra en realidad cuántos de los valores de la salida de activación tienen qué valor, ¿sí? Y hay muchos que son -1 o cercanos a -1, y hay muchos que son cercanos a 1 o 1. Esto es un problemón. ¿Por qué es un problemón? Y acá empieza a jugar un poco cuánto de lo anterior, cuánto de hacer backpropagation a mano entendieron o no entendieron. Si lo entendieron bien, no les va a costar nada ver ahora cuál es el problema de esto. El problema de que yo tenga en la salida de la función de activación muchos valores cercanos a 1 o muchos valores cercanos a -1 tiene que ver con que van a estar, que lo que recibe antes el modelo, es decir, la salida de W1 por la preactivación, vamos al modelo. Acá, que esto de acá es muy grande o muy chico. Es decir, que no tiene distribución normal. ¿Por qué? Porque si tuviera distribución normal, los valores caerían más o menos acá adentro. No serían mucho más grandes que +4, ni mucho más... Perdón, no serían mucho más grandes que +4, ni mucho más chicos que -4. Si pasa que los valores del preact son normales, y de hecho lo podemos graficar, permítanme agregar un histograma acá, podemos hacer plot.ist de model.preact.view de -1 .toList en 50 bines también. Lo que pasa es que si tengo muchos valores acá o muchos valores acá, más grandes que, de vuelta, más grandes que -4, más grandes que +4 o más chicos que -4, la tangente hiperbólica va a estar saturada, va a ser 1 o -1. ¿Cuál es el problema de que la tangente hiperbólica sea 1 o -1? Es que durante la etapa de backpropagation, si se acuerdan cómo es la etapa de backpropagation, si no se acuerdan, la pongo acá. ¿Se acuerdan que el módulo de la tangente hiperbólica, este es un pedacito de código sacado de Michigrad o de Micrograd, incluso es muy parecido a cómo calcula PyTorch la tangente hiperbólica? Es que durante la etapa de backpropagation, acá en el backward, lo que hacemos es multiplicar el gradiente anterior, o sea, del nodo siguiente, pero estamos volviendo para atrás en los nodos. Esta era la regla de la cadena y multiplicamos el gradiente anterior por 1 menos t al cuadrado, donde t era la tangente hiperbólica. Si esto es muy cercano a 1, cuando yo le reste 1 menos 1 cuadrado, es 1, esto va a ser 0. Con lo cual el gradiente anterior también va a ser 0. Es decir, esto bloquea que el gradiente pase al siguiente nodo. Esto es un problemón. Lo mismo pasa si t es -1. Si t es -1 es -1 al cuadrado, o un número muy cercano a -1 al cuadrado. Da casi -1, esto da un número muy chiquito. Entonces es un problema que los números que resulten de la activation, la salida del resultado de la tangente, esté muy por acá o esté muy por acá. De hecho, cuanto más plana es la sección, peor es. Esto tiene sentido, a ver, si el resultado de la salida de la tangente hiperbólica siempre es 1, cualquier cambio que yo le haga a las entradas no modifica el resultado de la tangente. Siempre va a ser 1 o -1. De vuelta, esto tiene sentido porque si la salida de la tangente hiperbólica siempre es 1 o -1, no importa cómo yo modifique las entradas, la función de loss no va a cambiar. Entonces tiene sentido que el gradiente sea 0. El tema es que eso mata el gradiente de las operaciones anteriores. Esto puede ser un problema muy serio en redes muy profundas. Y ahora vamos a ver cómo lo controlamos. Pero entonces lo que yo necesito es que de alguna manera
la salida durante la inicialización de mi red sea más o menos normal, tenga una distribución normal, que no esté muy alejada de 0 y que no tenga valores extremos, que no sean mayores a 4 ni menores que menos 4. Que esté por acá. Fíjense que el otro caso extremo es que t sea 0, en cuyo caso, si t es 0, esto es 1 por el gradiente anterior. Quiere decir que el gradiente anterior directamente pasa de largo por la tangente y por la tangente hiperbólica y no tiene ningún impacto. El resultado de la tangente no tiene ningún impacto. Entonces está bueno que sea un poquito más grande que 0, un poquito más chica que 0, pero que no sea ni 1 ni menos 1. Una forma de hacer eso es viniendo de vuelta a la definición de nuestro modelo y haciendo algo parecido a lo que hicimos con W2 y W1, perdón, con W2 y B2. Es decir, modificar los valores de W1 y B1 a la inicialización para que cuando llegan acá los tokens, el embedding de los tokens concatenados por W1 más B1 tenga distribución normal. Cosa que esto, la preactivación tenga distribución normal, cosa que la tangente no tenga valores extremos y no mate los gradientes en el backward pass. Eso quiere decir que, bueno, que lo que sea que valgan acá los embeddings, tienen que modificarse al multiplicarse por W1 y más B1, de forma tal que la salida de eso sea normal 0,1, que tenga una distribución normal. Y la forma de lograr eso es, de vuelta, haciendo esto más o menos algo parecido. Es multiplicando acá por 0.1, 0.2. Ahora vamos a ver cuál es el... Permítanme, de vuelta, copiarme el modelo para allá abajo, cosa de modificar más cerca de donde estoy. Yo acá tengo mi modelo, acá tengo la inicialización del modelo. Vamos a ver qué pasa cuando yo pongo esto en 0 o casi 0. Este es el bias. Si yo no le sumo nada al bias, después de la primer... De vuelta, esto es al momento de la inicialización. Yo hice un paso de entrenamiento y, bueno, ya solo con eso la distribución del modelo ya cambia, ¿sí? Pero lo otro que me interesa es qué pasa con esto, con la preactivation layer. Y bueno, ahora la preactivation layer tiene más forma de distribución normal, ¿sí? Si multiplicamos acá por un... Ojo, acá yo multipliqué el W, no el B, esto fue de casualidad. Yo en realidad quería multiplicar el B. A ver qué pasa con... Evidentemente el B no tiene mucho impacto. Entonces, si le sumo 0 o no le sumo nada, esto es lo mismo, ¿sí? Pero sí tiene impacto. Es la salida de la tangente. Esto no me importa. Esto sí. Lo que sí me importa es esto, el tamaño del W. Vamos a multiplicar acá por 0,1. Y si multiplicamos por 0,1, bueno, acá ya la cosa sí cambia. Ahora ya no hay casi valores cercanos a 1 o a menos 1. Y la salida de la preactivación, eso, tiene forma de distribución normal. De hecho es muy parecida a la de la tangente hiperbólica, al área de activación de la tangente hiperbólica, ¿no? Ahora todos los valores de preactivation van a estar entre esto y esto, ¿sí? Fíjense que están entre menos 2 y 2. Y eso está bien. El tema es, claro, de dónde sale el 0,2 o el 0,1 o el número que multipliquen acá, ¿no? Es más, ¿cuál es el número óptimo para que modelo tenga exactamente distribución normal en... Fíjense que acá tengo casi distribución normal. Hay pocos valores. Esto pasa en un test de estadístico por una distribución normal. Eso, ¿cuál es el valor óptimo para la inicialización del W que garantice que al momento del entrenamiento, en el primer ciclo, las activation de la primer capa sean normales, tenga distribución normal?
Hay todavía una cosa que quiero que veamos, y me voy a copiar un cachito acá de código. Y van a ver que esto de multiplicar acá la matriz W por algo, además algo que es fijo, que, que tiene un magic number ahí que no sabemos de dónde salió, no es la solución tampoco. El plot que quiero que veamos, y lo voy a hacer por acá abajo, permítanme ocultar esto, tiene que ver con esto. Lo que yo estoy acá haciendo es ploteando la imagen de cómo desaturadas están nuestras neuronas. Vamos a volver acá al ejemplo donde no inicializamos bien el W1. Si no inicializamos bien el W1, estábamos en el caso donde muchas de las salidas de la Activation Layer eran o 1 o menos 1. Si pasa eso, lo que vamos a ver acá es un gráfico casi en blanco. Esto es cuántas de las salidas de la capa de Activation son más grandes que 99. Esto es para los 32 ejemplos. Le calculo el valor absoluto para que sea más 1 menos, más 1 menos 1, ¿no? Pero esto me muestra eso. Durante la inicialización del modelo, cuántas neuronas, cuántos de los perceptrones que tienen salida de activación están saturadas. Se activan con valores más grandes que más 1 o menos 1 para los 32 ejemplos y para las 256 neuronas, para los 256 perceptrones. Estaríamos en un problema súper grave si hubiera acá una línea completamente blanca. Creo que no hay ninguna, pero si hubiera alguna, el problema de eso sería que no importa el ejemplo que yo le mande a una determinada, a esa determinada neurona, a una de las 256, se va a activar en principio con más 1 o menos 1 para los 32 ejemplos del batch. Y en la backward pass, lo que va a pasar es que el gradiente de los logits que vienen de los logits no van a modificar nunca W1, con lo cual W1 no va a aprender nunca. Es decir, no importa el valor de la entrada, como la salida va a ser más 1 menos 1, la salida de la función de activación va a ser más 1 menos 1, a la vuelta, el gradiente de la función de pérdida, o cómo afecta esa entrada a la función de pérdida, no se va a traspasar a W1. Quiere decir que efectivamente esa neurona no va a aprender nunca nada. Es una neurona muerta. De las 256 que tenemos, bueno, hay una que, o dos, o las que presenten acá una línea blanca, que no van a aprender nunca de ningún ejemplo. Lo loco de esto es que no solamente puede pasar durante la inicialización, sino que puede pasar durante la etapa de entrenamiento. Durante la etapa de entrenamiento, puede ser que el W1 se modifique de forma tal que algunas de las neuronas de golpe las noquea, las saca de rango y empiezan a devolver o más 1 o menos 1, con lo cual es una neurona que termina muerta, que no aprende más nunca nada, ¿sí? Una vez que la neurona esa tiene un W que después de la salida de activación de la tangente hiperbólica devuelve más 1 o menos 1 siempre, esa es una neurona que nunca más aprendió nada, ni va a aprender nada. Y eso es un problema, y sobre todo se convierte en un problema con redes neuronales más profundas. Ya no durante la inicialización de la red, la distribución de las preactivations no es normal, sino que el mismo proceso de entrenamiento hace que eso no sea más normal y termina matando neuronas, produciendo eso, una muerte cerebral de algunas neuronas del modelo. Imagínense que si esto pasa durante la inicialización, durante el entrenamiento puede resultar peor, pero bueno, si yo inicializo bien el modelo, es menos probable que pase, y si pongo acá punto 1, por ejemplo, ahora ya no hay neuronas saturadas durante la inicialización, y lo que termina pasando es que, bueno, que acá el mapa de neuronas saturadas es prácticamente negro, ¿no? Esto es medio too much. Lo que podemos hacer es volver acá al 02 o al 03. 02 creo que andaba bien. Esto está bien. La distribución es casi normal. Y bueno, ahora el mapa de neuronas saturadas es nada. Hay algunas saturadas para algunos ejemplos, pero no
hay ninguna que esté totalmente saturada para todos los ejemplos, ¿sí? Si está saturada para todos los ejemplos, vamos muertos. Lo que vamos a ver ahora es de dónde salen estos números y de cómo inicializar la red propiamente dicho. Hay varios trabajos al respecto, pero sin embargo uno de los más importantes es este de Kai-Ming He y otra gente de China probablemente. Este trabajo apareció en febrero del... Ojo, esta es otra versión, creo que es del 2014. El trabajo original creo que es de 2014, si mal no recuerdo. Y lo que hace es estudiar un poco qué pasa con las capas de activación de las neuronas durante la inicialización, en particular para una red convolucional que todavía no vimos, pero y además que tiene compuertas ReLU, no TANH. Pero bueno, dijeron que hay una relación entre la distribución de las salidas de una capa y la función de activación que le sigue, y determinaron que en realidad necesita que la capa tenga una especie de gain, de ganancia, un número que en principio depende de la cantidad de entradas de la capa y que va a modificar lo que va a hacer es de alguna manera normalizar la salida de la capa de preactivation, ¿sí? De la capa inmediatamente antes de la capa de activación, ¿sí? Tengan en cuenta que acá yo estoy usando la tangente hiperbólica como si fuera una capa. Una capa en realidad que no tiene parámetros, pero que modifica la salida de esta capa. Y es la salida de esta capa, la pre-activation, la que tiene que ser, la que tiene que tener distribución normal. En definitiva, lo que descubrieron es que la pre-activation, para que la pre-activation tenga una distribución normal, lo que hay que hacer es modificar la matriz de pesos a la inicialización para que los pesos varíen entre raíz de 2 sobre la cantidad de entradas de la capa. Lamentablemente el paper no es lo más legible que he visto en mi vida, es bastante difícil de abordar, tiene mucha matemática y un poco porque fundamenta matemáticamente por qué esto es lo mejor que lo anterior. Pero básicamente es lo que termina usando Torch cuando, como una de las formas de inicializar las capas. De hecho, en la documentación de Torch vemos que usan esta ganancia y, perdón, esto está muy chico, ahora sí, y que una de las formas de inicializar, bueno, es con ceros, con unos, estas son varias formas de inicializar. Glorot Initialization es una que compara, la llama Xavier, porque es Xavier Glorot el creador de la forma de inicializar anterior. Pero también está K-Mean Uniform y K-Mean Normal, donde eso lo que hace es multiplicar la matriz de pesos por una constante que depende de la cantidad de entradas de esa capa, ¿sí? Fan mode acá es porque puede depender de la cantidad de entradas o de la cantidad de salidas. Hay una demostración por ahí después que en realidad dice que, bueno, que es equivalente. Por lo tanto acá el modo por defecto es el fan in, o sea, la cantidad de entradas y no la cantidad de salidas. Pero bueno, el gain depende de la función de activación, si es una tangente hiperbólica, si es una ReLU, si es una liquid ReLU o si es otra cosa. Y el gain ese es lo que Torch calcula, y para la tangente hiperbólica resulta que es 5 tercios. Quiere decir que nosotros, para inicializar, para hacer una K-mean initialization, también se llama G initialization, HE, lo que tendríamos que hacer acá es, en nuestro modelo, multiplicar esto por una ganancia, el gain, por la raíz cuadrada de las entradas. No, es la ganancia dividido, a ver, es la ganancia dividido la raíz cuadrada de las entradas. Acá, en K-mean normal, si yo pongo 1, es decir, inicializo esto como una distribución normal, esto va a tener una distribución normal 0,1 por el tamaño de la entrada que va a ser dependiente de la cantidad de embeddings, ¿no? Lo que yo necesito es que esto tenga distribución normal 0,1 independientemente de la cantidad de entradas, y para eso necesito modificar los pesos W por una desviación estándar que tenga relación con esa cantidad de entradas de la capa.
Y para que pase eso, bueno, nada, es simplemente multiplicar el W por la desviación estándar de la capa. Si yo le sumo, lo que voy a estar haciendo es desplazando la media para algún lado. Si yo multiplico el W, lo que voy a hacer es achicar o agrandar la desviación estándar. Entonces lo que tengo que hacer, en definitiva acá, es eso. Multiplicar el peso W por la ganancia dividido ahora la raíz cuadrada del tamaño de la entrada, que es este de acá. El tamaño de la entrada de la capa es el embedding por el context size. Si estaba mirando 3 caracteres anteriores y los embeddings eran de 10 dimensiones, esto va a ser 30. Entonces puedo poner esto acá, ¿sí? Y tengo que hacer la raíz cuadrada de esto, y para hacer la raíz cuadrada de esto es elevar así, a la 1 medio. Elevar a la 1 medio, eso es una forma de calcular la raíz cuadrada. Con esto estaríamos haciendo una inicialización K-mean, definiendo para la tangente hiperbólica el gain como 5 tercios. ¿Sí? Es decir, tengo que multiplicar todo por 5 tercios dividido la raíz cuadrada de la cantidad de entradas. Eso es lo que dice acá, que es la forma correcta para que el W, el activation de acá del W, este preactivation, tenga distribución normal 0,1. Si yo modifico este W, no solo para que tenga distribución normal, sino para que tenga distribución normal con una desviación estándar de esto, que ahora depende de la cantidad de entradas. Con eso yo garantizo que lo que sea que multiplique por la matriz va a tener una distribución normal 0,1. Es decir que a la salida de esto, la función de la tangente hiperbólica no va a tomar valores extremos, no va a tomar valores no muchos valores, van a ser cercanos a 1 o cercanos a menos 1. Y bueno, vamos a comprobarlo de vuelta durante la activación. Esto no garantiza que después durante el entrenamiento haya neuronas que después se noqueen. Eso de noquear neuronas puede pasar muy fácilmente si agrandan el learning rate. Si agrandan el learning rate, pesos de las matrices varían mucho, con lo cual bien podrían noquear neuronas y que esas neuronas no aprendan nunca más nada, ¿no? Bueno, este es el resultado del histograma para la inicialización para el modelo inicializado ahora con K-mean G. A ver si... Bueno, sí. Corrí esto, después corrí esto, después corrí esto, ahora corrí esto. El preactivation ahora tiene distribución normal 0,1. Y nuestro mapa de neuronas, de saturación de neuronas, tiene esta pinta que está súper bien. En principio eso, no hay ninguna línea de neuronas que esté saturada. Es decir, que no haya una neurona acá que no se active para ninguno de los ejemplos. Bueno, esto cubre la parte de la saturación de solucionar el problema de la saturación de las neuronas de la 10H usando el K-mean init. Pero como les decía, esto no garantiza ahora que las neuronas no se vayan a morir después. En este ejemplo, con una capa oculta, esto no va a pasar. Es muy difícil que pase. Podemos forzarlo a que pase eso, agrandando el learning rate y viendo cómo explota, ¿no? Pero a medida que le agregamos capas al modelo, esto va a pasar. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente eso, agregarle capas al modelo y ver cómo esto falla a medida que agregamos capas, incluso si inicializamos bien el modelo. Ok, lo que podemos hacer ahora es, una vez que inicializamos bien el modelo, que de alguna manera garantizamos que durante la inicialización el modelo no toma valores muy extremos, es correrlo, definirlo así y correrlo por 200.000 iteraciones. Con este learning rate en principio vamos a sacar el break y vamos a sacar los comentarios para que imprima el training loss y el validation loss. Y en principio esto debería garantizar que el modelo use más pasos de entrenamiento para hacer entrenamiento realmente eficiente. Ahora la primera capa, el W1 y el B1 están mejor inicializados, producen valores que están
cercanos a la distribución normal de lo que sería eso. Los pre-activation tienen una distribución normal y la tangente hiperbólica no va a tomar valores extremos, ni muy grandes ni muy chicos. Con lo cual la capa W1 y B1 van a aprender cosas, porque la tangente hiperbólica no va a bloquear que pasen los gradientes, ¿sí? No va a bloquear que pasen los gradientes de el W2 por B2, ¿sí? Que es la capa de que genera los logits. Bueno, vamos a dejar que esto termine de correr. Bueno, ya corrió y lo que vemos es que el train loss está en 2.29 y el validation loss está en 2.31. Bastante mejor que lo que habíamos logrado con la primera iteración, que terminaba en 2.4.4, y en la segunda iteración que terminaba en 2.3.4. ¿Sí? Ahora estamos en 2.3.1 para validation loss. ¿Sí? Pueden seguir jugando con esto, pueden ver qué pasa aumentando el tamaño del batch o incrementando la cantidad de pasos de entrenamiento. Pero para lo que sigue ahora, lo que vamos a necesitar es que el modelo sea más grande. Y para tener la posibilidad de agrandar el modelo de una forma que no sea toqueteando acá y acá cómo se ejecuta la forward pass y qué variables tengo que declarar para tener más capas, lo que vamos a hacer es transformar el código que tenemos de nuestro modelo y lo vamos a PyTorchificar. Ok, lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el modelo se hace más grande. Y vamos a ver que no alcanza con inicializarlo bien para solucionar el tema del desvanecimiento o la explosión de los gradientes, ¿sí? Ahora, si quisiéramos agrandar esto, lo que tendríamos que hacer acá es definir un W3 y un B3, un W4 y un B4. Es medio chancho hacerlo así. Además tendríamos que cambiar el call para que llamara a las funciones en orden. Y bueno, tendríamos que acordarnos de hacer una llamada al TANH después de cada una de las preactivations de la activación por W3 más B3 y eso, hay que llamar a TANH. No, lo que podemos hacer es PyTorchificar el código. Es decir, vamos a modificar nuestro modelo de forma tal que nos permita agregar capas de una forma más razonable que esta. Lo que yo voy a hacer es copiarles un pedazo de código acá, que creo que se los voy a dar medio hecho. Quisiera que lo copien ustedes, porque les da la cancha esta de, al tener que copiarlo, lo van memorizando, lo van aprendiendo, si se los doy así y es mucho código de golpe, cuesta metabolizarlo, ¿no? Es cortito, dale, métanle, programen conmigo. Yo ya lo hice una vez, así que estoy solamente copiando y pegando para perder menos tiempo escribiendo acá. Lo que vamos a hacer es tener dos clases, una clase linear y una clase LangH. Estas van a representar de alguna manera nuestras capas de nuestro modelo. El modelo va a ser una lista de estas capas. La clase linear tiene un W y un B. Ojo, tiene un W y un B. Tiene solamente el B si el bias es true. Si no, lo ponen none. Vamos a ver después para qué sirve esto. Además, el W está inicializado con un input dim inicializado con una distribución normal, pero con la desviación estándar dependiendo de la dimensión del input. Es decir, está dividido, toda la matriz está dividida por el input dim raíz cuadrada de. ¿Sí? Esto es raíz cuadrada de. El call lo que va a hacer es multiplicar el x por w. Como W va a tener gradientes, esto hace durante la etapa de forward el traqueo de los gradientes, ¿sí? Con lo cual va a ser posible llamar a backwards de esto, conociendo que el modelo tiene un self W, o sea, conociendo una variable que apunte a la matriz W y a la matriz B si existe, ¿sí? Bueno, esto es si no existe la matriz B. Si existe la matriz B, le suma eso a el out, y lo que tiene es que se guarda el out. Es decir, se guarda el modelo, el resultado de la última forward pass. Esto es interesante porque vamos a después ver cómo visualizar de alguna manera qué pasa entre capas, ¿sí? Además, cada una de estas capas va a poder responder a la función parameters, devolviendo la lista de los parámetros. En este caso self W y si existe self B.
Si no existe una lista vacía que va a sumársela solamente a la lista de self W. La clase de TANH lo que va a tener es solamente que aplicar TANH a la entrada y guardarse la salida. Y la función parameters de TANH en realidad va a devolver una lista vacía. Y esto es necesario porque cuando construyamos el modelo vamos a necesitar que estos objetos, que estas clases sean polimórficas. Nuestro modelo ahora va a estar definido de la siguiente manera. Va a ser una clase también, pero la inicialización del modelo va a definir cuáles son las variables y va a definir cuáles son las capas como una lista de una lista de capas. Hasta acá era el modelo que teníamos antes. Lo que tenemos acá es la matriz C, que va a ser la matriz de embeddings en este caso, creo que hemos usado 3 del context size, es decir, miramos 3 caracteres para atrás y cada carácter tiene una representación de embeddings de 10 dimensiones, con lo cual el embedding aplanado va a tener 30 dimensiones, es decir que la primera capa lineal va a tener 30 entradas y 128 salidas. Inmediatamente después de la capa lineal vamos a tener una capa TANH, ¿sí? Que se inicializa así, no se inicializa, es una capa TANH, solamente hace el torch TANH de lo que venga de la entrada y lo devuelve, se guarda el resultado en self out. Y lo que siguen son capas eso es como un sándwich de capa lineal, capa TANH, capa lineal, capa TANH, capa lineal, capa TANH, hasta la última, que lo que va a hacer es una capa lineal con 128 entradas y 40 salidas. Las 40 salidas van a representar los logits de la salida del modelo, es decir, lo que vamos a transformar después en probabilidades aplicando el softmax, ¿sí? Este es el init del modelo. Además, lo que vamos a hacer es, en el init del modelo, inicializar cada una de las capas lineales de forma que estén inicializadas con la Cayman init, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicar los W por el peso, y como este peso depende de la función de activación que viene después, lo que tengo que hacer es ponerla afuera. Si acá uso una capa que sea ReLU, el gain para la capa ReLU, se acuerdan que era distinto. El gain para la capa ReLU es la raíz de 2. Y bueno, si no usan función de activación, el gain debería ser 1. Entonces, como esto no depende de la capa lineal, no lo podemos meter acá adentro. Necesariamente tenemos que hacerlo afuera porque depende de la función de activación que estemos usando. Entonces, acá lo que hacemos es multiplicar el W por el peso para la función TANH, ¿sí? El 5 tercios es porque estoy usando TANH como función de activación. Y esto último lo que hace es en realidad hacer que la última capa sea un poco menos confianzuda, que sea más insegura de sí misma, digamos. Básicamente esta no importa qué distribución tenga porque no modifica a la salida, no va a tener problemas con el backward pass. Y si la hacemos muy normal, lo que vamos a tener es una distribución normal al final del entrenamiento, ¿no? Esto lo que hace es eso, que la última capa sea menos confianzuda. Además vamos a necesitar que todos los parámetros de nuestro modelo requieran gradientes para poder entrenarlos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es recorrer la lista de los parameters, es decir, tanto a C como a... me falta la lista de parameters. Sí, me falta self parameters que está definido acá. Yo acá estoy llamando a self parameters del modelo, y self parameters del modelo tiene que estar definido acá, diciendo que los parameters son la matriz de embeddings y todos los parámetros de la lista de capas. Esto es un doble list comprehension. Esto es para P en la lista de capas. Es difícil de leer esto. De hecho yo nunca me lo acuerdo. Es muy difícil de leer. Esto es para todas las L, todas las capas en las capas. P para cada uno de los P en todas las capas. Básicamente esto se queda con cada una de las matrices W y los pesos B de las capas lineales, y con una lista vacía para las tangentes hiperbólicas, con lo cual no tiene.
Pero bueno, es necesario que el modelo soporte el self parameters para poder inicializarlo, ¿sí? Además, el modelo tiene que soportar call, ¿sí? Para que yo pueda usar más o menos el mismo bucle de entrenamiento que teníamos antes. El call es simplemente hacer el embedding de un tensor de 3 índices de caracteres. Lo que va a hacer es transformar esos 3 índices en 30 3x10 embeddings. Esto lo que hace es aplanar los embeddings. Y por último, esto de acá lo que hace es llamar a cada una de las capas, a la lineal, a la tangente, a la lineal, a la tangente, a la lineal, a la tangente, y decirle call de X. Con X, la primera vez igual a los embeddings aplanados, entonces esta primera capa recibe los embeddings aplanados y devuelve un arreglo de el tamaño del batch por el hidden size, o sea, por 250, no me acuerdo si es 256 o 128, no, 256, porque tiene 256 neuronas, es decir, va a devolver algo del tipo 32 pues el batch, el tamaño del batch es 32 por 256. Esto va a recibir algo de 256 y lo va a devolver también. Va a devolver algo de 256 por 32. Siempre. Bueno, el TANH recibe lo mismo que hace el TANH de lo mismo que recibe y devuelve lo mismo, ¿no? Devuelve las dimensiones de lo que devuelve son las mismas. Con lo cual esta es la forma de hacer el call PyTorchesca, ¿sí? Es un for para todas las capas del modelo diciéndole X de la capa. Y bueno, al final el modelo retorna X. Acuérdense que cada vez que yo haga esto, cada capa va a guardar en una variable interna, en el self out, cuánto vale. Bueno, hasta acá lo importante del modelo. Lo otro que necesitamos es el count parameters, que básicamente me dice cuántos parámetros tiene el modelo. Esto para que vean que el modelo ahora es un poco más grande. Y lo último, y esto no es indispensable, pero es interesante que lo tengan, vamos a empezar a trabajar con modelos cada vez más grandes, con lo cual va a ser interesante empezar a hacer offloading de algunas cosas, sobre todo de entrenamiento, a GPU. Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es poner los parámetros mapear los parámetros a la GPU. Y eso se hace básicamente llamando al método to de una matriz y diciendo que la mapee a un device. Device acá es un string que puede ser o CPU o GPU. Si es CPU, el string es CPU. Y si es GPU, en realidad tenemos que poner CUDA. ¿Sí? Tenemos CUDA, placas NVIDIA y familia. O MSP, creo que es la placa de video de las Mac, de los procesadores M1, M2, M3. Con esto lo que podemos hacer es mapear el modelo a la GPU. No esperen grandes mejoras en el speed up, en el tiempo de entrenamiento, sobre todo con tamaños de batch como los que estamos usando ahora, 32, 30, incluso 512 son muy chiquitos. Pero sí van a notar esto en modelos más grandes con tamaños de batch más grandes, ¿sí? El modelo ahora de todas maneras va a ser chico. Vamos a ejecutar esto y déjenme copiar ahora cómo se inicializa el modelo. El modelo es el mismo que teníamos antes, es un modelo con 10 embeddings con una capa hidden de tamaño 256. Ojo que ahora en realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5 capas hidden. Esta es la entrada y esta es la salida y esta de acá es la entrada. Con lo cual, bueno, el modelo este va a tener más parámetros. De hecho tiene 281.000 parámetros, ¿sí? Bastante más que los 16.000 que teníamos antes. Bueno, lo que pueden hacer es esto, model to, y pueden poner acá CUDA y esto mapea el modelo a GPU, ¿sí? Si no tienen, por defecto esto está en CPU, bueno, no usen el to y listo, ¿sí? Si no tienen GPU no hay problema. Con estos tamaños de batch no esperen grandes cambios respecto a el speed up en el entrenamiento, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es copiarme acá el bucle de entrenamiento. Es virtualmente igual que lo que teníamos antes. Ahora tengo un learning rate que me permite entrenar por más tiempo, porque este modelo lo que va a hacer es
tardar más en overfitear. Como tiene más parámetros, en realidad va a tardar más el overfitting. Pero lo que vamos a hacer es entrenar esto con los mismos parámetros que teníamos. Lo voy a dejar corriendo. Es más, voy a poner acá tu GPU, perdón, tu CUDA, y lo voy a dejar corriendo. Creo que lo inicialicé mal, no tengo que inicializarlo, moverlo a CUDA y ahora sí correr el bucle de entrenamiento. Fíjense que la primera época del entrenamiento del loss es de alrededor de 3,68, que es lo que habíamos calculado que debería dar si todas las entradas fueran, si todos los caracteres fueran igualmente probables. Esto está muy bien. Lo otro que tengo acá distinto es eso, el Learning Rate Decay, que ahora me permite entrenar con learning rates todavía más chiquitos para cuando tengo más de 200.000 pasos de entrenamiento, ¿sí? Pero si la cantidad de pasos es 200.000, esto debería ser virtualmente igual. Lo que vamos a ver ahora es cuál es el training loss y el validation loss para este modelo, cuya única diferencia ahora es que es más grande, por esto que tiene capas en sándwich de lineal, tangente, hiperbólica, lineal, tangente, hiperbólica, ¿sí? Voy a dejar que esto corra y vemos cuál es el resultado y si hay mejora o no hay mejora. Bueno, después de 200.000 ciclos de entrenamiento, este modelo, que de vuelta es un poco más grande que el otro, no, un poco bastante más grande, 2 órdenes de magnitud más grande, termina con un train loss de 2.1 y un validation loss de 2.2, bastante mejor que el 2.3 creo del validation loss del modelo anterior, ¿sí? De vuelta, este modelo tiene pinta de que todavía puede aprender un poco más. Fíjense que todavía hay un descenso marcado en el tema de loss contra entrenamiento. En principio, uno podría tratar de entrenar este modelo un poco durante más ciclos. Tiene sentido porque el modelo es más grande, entonces tarda más en eso, hacer overfitting. Sin embargo, lo que yo quiero que hagamos es que paremos el entrenamiento inmediatamente después del primer ciclo de entrenamiento y veamos qué pasa con las variables internas del modelo, cómo se comportan las activations y las salidas, sobre todo de las activations, para ver si hay neuronas muy saturadas o pocas saturadas. Lo que vamos a ver es algo parecido a lo que teníamos, por ejemplo, con este plot. Este plot ahora lo que va a hacer es obtener la capa, por ejemplo, la primera capa del modelo y dibujar cuántas de las neuronas están saturadas o no. Claro, el tema es que yo acá estoy dibujando un batch de neuronas que es del tamaño del validation loss, pues lo último que guardó el modelo durante el entrenamiento. Este es el último paso que hizo, ¿sí? Entonces yo mandé un batch de validation loss size, con lo cual acá la cantidad de neuronas sigue siendo 256 para la primera capa, pero la cantidad de ejemplos son más de 100.000. Lo que vamos a hacer es correr esto una vez más. Esto está mal intentado y esto también. Ahora yo le pasé 32 ejemplos, con lo cual este plot va a ser distinto, ¿sí? Este plot ahora es el plot de la activación de la primer gráfico de neuronas saturadas de la primera capa. Este es el de la primera capa y este de acá es el de la anteúltima capa, o sea, la capa antes de la capa de salida, antes de la capa de softmax. Y acá, bueno, por suerte no hay ninguna que sea, de vuelta, todas las neuronas estén pintadas de blanco, con lo cual pareciera que el modelo todavía puede aprender, que todas las neuronas van a aprender algo de los ejemplos de activación, ¿sí? Podemos ver el contenido de otras capas. Acá ya hay probablemente problemas. Acá hay un solo ejemplo que activa esta neurona, por ejemplo. Pero bueno, de vuelta, este modelo tiene algo así como 9 capas. Todavía es un modelo chico. En donde vamos a tener problemas es cuando agrandemos esto a muchas capas.
Y ahora vamos a ver por qué esto pasa. Esto pasa durante el entrenamiento porque durante la inicialización del modelo, el modelo en principio está inicializado para que todos los pesos que devuelve el modelo sean, que todos los pesos que tiene el modelo devuelvan cosas que tienen distribución normal. Eso es por cómo inicializamos el modelo acá, con Cayman init, multiplicando el gain por el W y inicializando el W con la raíz cuadrada, o sea, para que la distribución sea 0 y la raíz cuadrada de la cantidad de entradas del modelo. Ok, lo que voy a hacer entonces es reinicializar esto y correr un ciclo solo de entrenamiento. Es decir, voy a forwardear solamente un ejemplo de entrenamiento. Y lo que voy a hacer es dibujar. Yo voy a poder dibujar acá la salida del modelo, el out de cada layer. Y además, para poder dibujar los gradientes, yo tengo que pedirle a Torch que se guarde los gradientes de las capas y que no los destruya una vez que hizo el backward pass. Esto es los gradientes de las capas que no influyen directamente en modificar los pesos W. Estos son los gradientes de las hojas que no influyen en la modificación directa del W. Por defecto Torch no los guarda. Para guardarlos hay que pedirle que los guarde. ¿Sí? Si no van a recibir un error bastante poco amigable. Lo que quiero que veamos es este cachito de código. Vamos a ir acá visualizando las estadísticas. Lo que vamos a ver es este cachito de código en donde lo que vamos a mostrar es cuál es el porcentaje, cuál es la distribución de saturación de las neuronas en un kind of histograma. Y vamos a ver que eso varía dependiendo de la capa donde estoy parado. Esto es durante la inicialización. Esto es solamente haciendo una forward pass y una backward pass. Pero fíjense que ya en la primera capa el porcentaje de saturación de las tangentes hiperbólicas es del 22%. Y va bajando a medida que voy hacia capas más profundas. ¿Sí? En la última capa, la tangente hiperbólica 9, en principio tenía una saturación del 6%. Lo mismo pasa con la media y la desviación estándar de la salida de las capas, que de vuelta esto debería tener distribución normal, es decir, que la media debería ser 0 y la desviación estándar debería ser 1. En realidad vemos que es un poco menos que 1 y eso en principio está bien. Vamos a ver que esto por la Cayman init, por la iniciación del Cayman, la desviación estándar se estanca, se achata y se hace cada vez más 0,6 algo. No me sale la palabra, se estanca, se achata. Sí, no me sale la palabra, no importa. La media no cambia mucho, pero eso, la desviación estándar termina siendo y alrededor de 0,6. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si tenemos más capas. Por ejemplo, vamos a hacer esto así. Y ahora nuestro modelo de golpe tiene muchas más capas. De vuelta voy a hacer una pasada. Y voy a dibujar acá el mismo plot. Ahora tengo 17 capas. Y como ven, esto que les decía, ¿no? Como la saturación se estanca alrededor del 5% y la desviación estándar se estanca alrededor del 0,6, mientras que la media se mantiene más o menos en 0. ¿Sí? Eso está bien, pero no se mantiene así. Esto es solamente durante la inicialización. A medida que el modelo se empieza a entrenar, estos porcentajes cambian de forma tal que si acá en vez de hacer una sola pasada hacemos por ejemplo 100 pasadas, ¿sí? Ahora la distribución cambia bastante. No la distribución estándar, no la desviación estándar de las salidas, pero sí la saturación. Otra cosa que podemos ver es qué pasa con los gradientes de esto. ¿Cuál es la distribución de los gradientes del modelo? Y acá lo que vamos a esperar es que los gradientes sean todos más o menos uniformes. Tienen que ser no muy grandes y no muy chicos, pero además tienen que ser más o menos iguales en todas las capas. La distribución de los gradientes tiene que ser
igual o parecida en todas las capas. Y lo que vamos a hacer es volver al modelo que teníamos, sacar esto, hacer esto así y entrenar por 100 ciclos. Lo que vamos a ver ahora es que, bueno, para estos 100 ciclos, la distribución de... Esto es la distribución de las salidas de la tangente hiperbólica. Yo lo que quiero ver es la distribución de los gradientes ahora. Y para ver la distribución de los gradientes, lo que tengo que cambiar acá es qué gráfico, ¿no? En vez de layer.out, lo que tengo que hacer es graficar layer.grad. Si yo lo hago así ahora, creo que me da un error. Ah, no, ahí está. Ok, lo que vemos acá en la distribución de los gradientes es que a medida que vamos hacia capas superiores del modelo, capas cada vez más profundas del modelo, los gradientes como que se achatan. La distribución estándar se hace cada vez más chica. Pasa de 0,14 en la primera capa a 0,8 en la capa más profunda. ¿Sí? Permítanme traerme esto y esto para acá abajo. A ver si lo puedo copiar y pegar así. No, no puedo así. Entonces directamente me lo voy a traer. No quiero estar subiendo y bajando. Entonces lo voy a mover así derecho hasta acá. Para poder ejecutarlo muchas veces, porque voy a estar cambiando cómo se inicializa la red, para ver qué impacto tiene esto en la distribución de las salidas y de los gradientes del modelo. Entonces, de vuelta, esto es después de el primer ciclo de hacer un forward pass y un backward pass. Lo que termina pasando es esto, los gradientes a medida que vamos hacia capas más profundas, por ahora se mantienen igual, pero a medida que vamos entrenando esto, los gradientes de capas más profundas se hacen cada vez más chicos. Eso es un tema, porque acuérdense que nosotros modificamos los pesos W de una capa dependiendo de los gradientes de esa capa y bueno, de la anterior, ¿no? Pero en principio de los gradientes de esa capa. Nosotros hacemos el update acá, modificando los parámetros por sus gradientes, por el learning rate. Si el learning rate es muy chiquito, bueno, esto es todavía un número todavía más chiquito, ¿no? Lo importante acá es que nosotros queremos que todas las capas de nuestro modelo aprendan más o menos al mismo ritmo. No queremos que las capas más profundas aprendan más despacio que las primeras, o viceversa, o que las primeras aprendan más rápido que las primeras aprendan más lento que las últimas. Con lo cual, la distribución de los tamaños de los gradientes deberían ser más o menos iguales en todas las capas. Y esto pasa, en principio en la inicialización, si está inicializada la red con K-mean init. Si no, vamos a ver qué es lo que pasa. Si la red no está inicializada con K-mean init, por ejemplo, si no multiplicamos los W de las capas por la raíz cuadrada del fan-in, y si acá dejamos que el peso sea 1, es decir, vamos a multiplicar por 1 y no vamos a multiplicar nada. En realidad esto va a ser la distribución normal de el W va a tener números entre 4 y menos 4, más o menos, ¿sí? Con distribución normal 0, 1. Si esto pasa después de la primera pasada, lo que vamos a tener es neuronas saturadas en un 73%, 88%, 89% y así cada vez más grande. A medida que se hace más profunda la capa, a medida que nos movemos a capas más profundas, hay cada vez más neuronas más saturadas. Y si nuestro modelo tuviera muchas capas, eventualmente lo que va a terminar pasando es que ya en la primera capa tenemos el 99% de neuronas saturadas, ¿sí? Estas son neuronas que no van a aprender nada. Lo complicado es si en esta capa, esto quiere decir básicamente que el W1 no va a aprender nada de nada. Se va a quedar con su distribución normal y no va a aprender nada. De vuelta, eso porque en la backward pass el resultado de la tangente hiperbólica es o 1 o menos 1, están saturadas.
Con lo cual el gradiente va a ser el anterior por 1 menos t cuadrado, es decir, que va a multiplicar el gradiente ese por 0. Efectivamente, el W1 acá no va a aprender nada de nada. Podemos ver algo similar con la distribución de los gradientes, donde vemos que en la primer capa los gradientes tienen una distribución estándar de 15. Es decir, la distribución de los gradientes está prácticamente achatada. Mientras que en las capas más altas es casi cero la distribución estándar. Es decir, que va no solo a tener media cero, sino que va a ser, el gradiente va a ser cero. Eso quiere decir que no hay ninguna modificación de las entradas que haga que estos gradientes sean gradientes significativos, por lo cual las capas, las últimas capas, tampoco van a aprender nada. Entonces esto en principio se soluciona haciendo K-mean initialization, pero a medida que progresa el entrenamiento, la inicialización correcta del modelo no alcanza. Vamos a ver otro ejemplo en el cual yo acá me zarpé y borré toda la inicialización correcta del modelo. Supónganse que todavía estamos multiplicando los pesos W por la raíz de la entrada. Con lo cual esto va a tener distribución normal 0, la raíz de la entrada. La salida de esto va a tener kind of distribución normal, pero lo que no vamos a estar haciendo es compensando eso por la ganancia que necesitamos para la tangente hiperbólica. Le vamos a poner una ganancia que no tiene nada que ver con la ganancia que necesita compensar para que la distribución sea suficientemente buena para la tangente hiperbólica. Y bueno, si hacemos eso, lo que obtenemos es esto de vuelta en la inicialización, ¿sí? Esto es haciendo una forward pass y una backward pass. Lo que tenemos es que las neuronas en principio no están saturadas, pero la distribución estándar de la salida del TANH es como muy achanchada, muy cercana a cero. No solo eso, sino que es distinta para las capas. Eso hace que además los gradientes durante la inicialización, los gradientes ya sean distintos. Como esta es la primera capa, lo que va a terminar pasando acá es que esta capa, que tiene gradientes más pequeños, va a aprender más lento que estas capas, las capas más profundas, que tienen gradientes más grandes. Y eso es un problema. Hay otra cosa que podemos ver, pero para esto necesitamos modificar el bucle de entrenamiento. Yo lo que voy a hacer ahora es calcular, vamos a agregar acá esto, y ahora les voy a dar posibilidad para que lo copien, pero esto depende de una lista UD que no está declarada. Esta lista UD yo la voy a declarar acá arriba en el bucle de entrenamiento. Este va a ser el ratio entre el tamaño del gradiente y el p.data. Entonces el p.grado y el p.data. Y eso hay que calcularlo en cada ciclo de entrenamiento. Lo que vamos a hacer es entrenar esto de alguna manera durante varios ciclos. Pero yo lo que voy a hacer es agregar acá, después del paso de actualización, lo que voy a hacer es agregar un cachito de código que empieza con algo raro que no vimos. Esto es un context manager de Torch, que lo que hace es, va a hacer unas cuentas con los nodos con los pesos de nuestro modelo, pero lo que le vamos a pedir es que no guarde los resultados intermedios. No vamos a hacer backwards sobre esto, con lo cual no importa que los guarde. Lo que vamos a guardar es la relación entre el learning rate y la distribución estándar del gradiente, dividido la distribución estándar del gradiente. Es decir, esto nos va a dar una pista de cómo de ancha es la distribución de los gradientes para una capa. Esto lo va a guardar en una lista para todas las capas, ¿sí? para todos los parámetros del modelo. Y lo que estoy interesado no es en el número exacto, sino en el exponente del número.
Por eso hago log 10 del número y me quedo con el ítem. Eso es lo que esto significa. Lo que vamos a hacer es volver a nuestro modelo de 4 capas ocultas. Vamos a correr esto y vamos a correr esto por unos 1000 ciclos. ¿Por qué no? Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, esto es lo que pasa después de 1000 ciclos con la saturación de las neuronas. De vuelta, esto está usando un peso que no se corresponde con una ganancia, que no se corresponde con la tangente hiperbólica. Esto es como si no tuviéramos tan H, con lo cual la inicialización ya está mal. Pero después de 1000 ciclos, el problema se acrecienta o se estabiliza. En este caso pareciera estabilizarse, porque acá todos los gains tienen más o menos la misma distribución. Y lo que va a dibujar esto es ahora una gráfica en la cual yo dibujé acá una línea alrededor de -3. Esto es el learning rate que estamos usando para esta parte del entrenamiento. Fíjense que si el i es menor que 0,1, menor que 100.000, digamos, el learning rate es 0,1. Esto está todavía un orden de magnitud por debajo. Eso es esta línea, ¿sí? En realidad la línea de training sería esta. La de 0,2. Vamos a poner la 0,2. 2, 2. Ahí va. Esta es la línea del learning rate. Esto quiere decir que todas las neuronas de todas las capas, salvo la última, están aprendiendo por debajo de lo que deberían. Porque la relación entre el learning rate y el data es menor que el learning rate. Lo que deberíamos buscar acá es que más o menos todas las capas aprendan al mismo tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando usamos efectivamente K-mane-init en nuestro modelo. Es decir, si volvemos a considerar el gain que necesitamos para la tangente hiperbólica en las capas de nuestro modelo, ¿sí? Lo primero que notamos es que, bueno, en principio la saturación era más o menos la que hemos visto. Después esto es de 1000 ciclos, ¿sí? Esto no es al inicio, es después de 1000 ciclos de entrenamiento. Y de vuelta, que la distribución de los gains es más o menos igual en todas las capas. Está todo bien. Y esto no cambió mucho, pero sí cambió respecto al 1.3. Decía 10 a la menos 3. Donde ahora... Ups. Menos 3. Ahí va. Donde, bueno, ahora todas las capas aprenden más o menos a este ritmo. Donde de vuelta, esto que estoy graficando acá es el update ratio, ¿sí? Es el learning rate por la distribución estándar de los gradientes dividido la distribución estándar de los gradientes. No sé cómo explicar esto de otra forma. Fíjense qué pasa si en vez de usar un gain que sea 1 y pico, usamos un gain todavía más chico, por ejemplo 0.5. 0.5. Si usamos un gain de 0.5 es bastante más chico que 1, el problema se acrecienta. Fíjense que ya la distribución, primero no hay casi neuronas saturadas, son casi todos los gradientes, de hecho los gradientes son muy parecidos pero son bastante cercanos a cero. Y lo que va a terminar pasando es que no hay tanta diferencia. Yo creí que iba a haber más diferencia. Bueno, pero tarda más el modelo como en arrancar, ¿no? Esta parte del entrenamiento no es entrenamiento efectivo, sino que está tratando de acomodar los pesos para que empiecen a entrenarse. Si por el contrario usamos un parámetro acá que sea más grande, por ejemplo 3, lo que termina pasando después de 1000 ciclos es que el porcentaje de saturación de las neuronas
crece mucho. Y que bueno, no tenemos ya control. Hay algunas capas donde las primeras capas sobre todo de los gradientes están bastante achanchados. La distribución es bastante amplia. Mientras que en las últimas capas la distribución es más, como más achatada. Y eso se agrava todavía con las otras capas. Esto de acá es sinónimo de que el modelo está aprendiendo muy rápido. Y bueno, esta última capa acá es un outlayer. Esta es la última capa. Esta es la que a propósito habíamos inicializado de manera menos confidente. ¿Sí? Y bueno, es por eso es la que aprende más rápido, si quiere. Nada, esto era una muestra en realidad de algunos problemas que pueden surgir si no inicializamos bien la red y problemas que pueden aparecer durante el entrenamiento de la red y sobre los que fui un poquito a propósito medio rápido porque en realidad hay una serie de desarrollos hicieron que todo esto importe menos. Básicamente hasta el 2011-2012 era muy difícil, pero muy difícil entrenar modelos con muchas capas. Y permítanme hacer algo de eso. Les doy una muestra de a qué me refiero. Después de... Sí, después de un ciclo... Después de un ciclo, aparentemente la inicialización acá está bien. Y acá ya hay algunos problemas. Hay algunos games que son más anchos que otros. ¿Sí? Esto no va a dibujar nada porque ahora tengo un ciclo solo. Pero en la medida que entreno esto, empiezan a aparecer problemas de estabilidad respecto a los gradientes. Y acá ya no importa, esto no deja de ser un sándwich de capa lineal, capa de tangente hiperbólica, capa lineal, capa tangente hiperbólica. Pero hay modelos que son más complejos, que requieren arquitecturas más complejas, que por ahí no solamente alcanza a componer tangentes hiperbólicas, sino que necesitan otras compuertas, tipo ReLU. Acá todas las capas son más o menos del mismo tamaño, entonces como que había que poner mucho esfuerzo en no solo inicializar el modelo, sino en tratar de esto, de que de golpe no aparezcan gradientes que son muy superiores a los de otras capas, porque las capas empiezan a aprender distinto. Entonces, como resultado de esto, era muy difícil, 2011 para atrás, entrenar modelos de más de 50 capas. Entrenar modelos de más de 50 capas era prácticamente imposible. Andrei Karpathy en sus videos lo que hace es comparar esto con tratar de mantener balanceada en la palma de la mano un lápiz, ¿sí? Con una punta filosa, ¿no? O sea, había que tener cuidado con muchas cosas, no solo durante la inicialización, sino durante el entrenamiento, y eventualmente era imposible ajustar o hacer un entrenamiento que converja, que el modelo aprenda usando modelos con muchas capas. Todo eso fue hasta más o menos 2013-2014, donde aparece un paper de Google que vino a cambiar todo eso. Lo que vamos a hacer ahora es ver de qué viene este paper y bueno, ver por qué todo esto de inicializar correctamente los pesos de nuestro modelo y de entrenar dejó de ser tan importante. Pero les recuerdo, eso es solamente posible por eso, porque aparecieron técnicas nuevas. Una de esas es Batch Normalization y otras técnicas de normalización. Y además aparecieron métodos de entrenamiento bastante más robustos que el Stochastic Gradient Descent, que es el que estamos usando, que lo único que hace es ajustar el peso de los W en la dirección contraria al gradiente, ¿sí? Eso es lo único que hace el Stochastic Gradient Descent. Aparecieron métodos de entrenamiento nuevo, por ejemplo el RMS Prop y Adam, que son dos formas distintas de ajustar los pesos de los W dependiendo un poco de cuáles son los gradientes y cuál es su tamaño y su relación respecto a los datos que hay en W, ¿sí? Con lo cual vamos a seguir con la segunda parte viendo un poquito de Batch Normalization.